Ahí nos falta, ¿no? Doc, mañana nosotros no venimos, ¿verdad? Vamos a repetir el tema en cuanto al aporte sanguíneo, sobre todo la arterial, ¿no? El arterial correspondiente a la vascularización del tercer cuello. Y habiendo ingresado como introducción al sistema circulatorio, realizando la descripción del sistema circulatorio central, acomodado por el corazón. Espero que lo hayan entendido bastante bien esta práctica, que yo lo veo bastante interesante, ¿no? Para entender dónde inicia la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Eso traten de esquematizar, de dibujen, para que se les quede. ¿Dónde inicia, Vladi, la circulación mayor del corazón? De ventrícula izquierdo. Izquierdo, ¿no? A partir de la salida de la gran arteria aorta, realiza su hematosis y termina en la aurícula derecha, a partir de la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Entonces, parte de la circulación mayor o sistémica también corresponde a lo que es la irrigación de cabeza y cuello, ¿no? Como ustedes podrán ver en este preparado anatómico, se encuentra diseccionado, acá está la arteria carótida primitiva, encontrando lo que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Entonces podemos observar, en cadáver se observa así, no es como en los atlas, pintado de color rojo, color azul, amarillo los nervios, no para nada. Entonces se nota así como ustedes están pudiendo observar en las imágenes. ¿De qué nos podemos constatar más o menos de qué estamos hablando? Es muy importante reconocer la estructura, el trayecto, las relaciones. Si yo tengo una base teórica, tranquilamente me puedo ubicar y dar cuenta, ¿no?, de qué estamos hablando. Miren acá, por decir esta, que no emite ninguna rama, que estaría por dentro del músculo esternocleidomastoideo. Esta es la arteria carótida primitiva. Esta más gruesa que la antecedente, esta anterior, esta sí va a dar las ramas colaterales y terminales. Estaríamos hablando de lo que es la arteria carótida externa. Y secuencialmente sus ramas colaterales de acuerdo a su orden de emergencia y a dónde va a ir relacionado. Estaríamos hablando de las ramas colaterales y terminales, a este nivel las terminales, ¿no?, de la arteria que corresponde ramas de la carótida externa. Esta que no emite ninguna rama, ¿no?, estaríamos hablando de la arteria carótida interna, ¿no? Como ustedes pueden observar, miren acá, diferentes arterias emergen de esta arteria carótida externa, y la más importante en el área de odontología es esta de acá. Si acá se estaría diseccionando la rama ascendente de la mandíbula, ¿no?, también el arco cigomático, parte del hueso temporal, ¿qué fosa encontraríamos a este nivel? Cigomática. ¿La fosa? Cigomática. Muy bien, la fosa cigomática o infratemporal, que está debajo del músculo crotafítico, ¿no? Entonces, esta correspondería a la fosa cigomática. En la fosa cigomática va a realizar su trayecto la arteria de odontología, que es la arteria maxilar interna. No es inferior, es maxilar interna. ¿Por qué? Porque se estaría internando desde un trayecto lateral hacia medial, ¿no?,
la arteria maxilar. Y justamente esta arteria es la que va a acompañar en el recorrido satélite al nervio trigémino. ¿Y qué era el nervio trigémino? El nervio de la odontología, ¿verdad? Entonces esta es la que lo va a acompañar en la mayor parte de su trayecto. Aquí corresponde, miren, a la arteria facial, etc., ¿no? Entonces, en esta disección podemos observar parte de lo que es la arteria carótida. Bien, estimado. Esta es la gran importancia de que nosotros tengamos base básica, ¿no es cierto?, de anatomía humana como tal. En estos diferentes accidentes, cortes o laceraciones, nosotros tenemos que madurar nuestro ojo clínico. Saber si este tipo de lesiones es superficial, es mediano o es profundo. ¿Qué planos constitutivos ha afectado el corte? ¿Qué estructuras anatómicas estarían afectadas bajo los bordes de este corte? Nervios, arterias, venas, inserciones musculares. ¿Qué regiones estarían afectadas? Ya ustedes van a ver para el segundo semestre, ¿no?, las diferentes regiones: región nasal, región labial, mentoniana, cliniana, masseterina, región parotídea, orbicular, frontooccipital, etc., ¿no? Entonces, cada una de estas regiones tiene límites para indicarles que esta es la región nasal, que esta es la región labial. Y esos límites tienen que saberlos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean profesionales, ustedes van a poder realizar un detallado redactado de un buen historial clínico. ¿Para qué? Para realizar la referencia y la contrarreferencia a establecimientos de salud de segundo o tercer nivel, donde corresponde. O si ustedes van a resolver ese problema, tienen que redactar el plan de tratamiento, la epíclesis, todo aquello. Entonces ustedes tienen que tener ese valor, ¿no?, fundamentado teórico de qué es lo que están realizando. ¿Entienden? Entonces, por decir ejemplo, en este corte, ¿qué estructuras estarían afectadas? Miren, se relaciona bastante con el trayecto de la arteria facial y de la vena facial. Si es un corte bastante profundo, va a afectar la inervación motora de lo que es el nervio facial. La inervación sensitiva también puede estar afectada, aquí el nervio infraorbitario de la misma forma. Entonces, yo ya tengo que imaginar qué estructuras están debajo de la piel. Si corresponde a boca, qué estructuras estarían debajo de la mucosa oral o de la mucosa nasal, etc., ¿no? Y lo mismo pasa en medicina. En medicina, en cualquier parte del cuerpo humano, si hay cortes, laceraciones, inflamación, tumefacción, edema, etc., yo tengo que imaginarme si hay un proceso infeccioso, qué estructuras, por dónde se está evacuando, se está drenando el proceso infeccioso, ¿no? Y para eso es fundamental conocimiento sólido y básico de anatomía humana. Si yo no sé anatomía humana, muy difícilmente, yo me asusto tranquilamente, ¿no? Me asusto y no lo trato y lo remito, ¿no?, sin hacer ni siquiera informe de historia clínica, referencia, contrarreferencia. Lo remito, no estoy de la competencia. ¿Por qué no estoy en la competencia de resolver el caso? Porque no sé anatomía, no entiendo anatomía, ¿no? Entonces, eso que nos sirva de bastante reflexión para ponerle un buen paréntesis al conocimiento de anatomía, ¿ya? Acá vemos la vascularización arterial, miren, de la arteria carótida externa.
pintada de color morado, estaría la arteria carótida interna. Y ese es el recorrido, miren, de la arteria carótida interna. Asciende hacia arriba, llega a la base del cráneo, a nivel del hueso temporal, donde encontramos el orificio carotidio, ingresa dentro del cráneo, y dentro del cráneo, miren, ahí recién va a dar sus ramas colaterales y terminales. Esta arteria principalmente, como ustedes podrán ver en la imagen de color morado, va a irrigar la parte endocraneal, pero en la región anterior. No es todo el cráneo, ¿no? La región anterior, al cerebro, la dura madre, pero sobre todo, miren cómo esta arteria es como si fuera, ¿cómo les podría decir? Un matrimonio, ¿no? El matrimonio se van a separar a este nivel, ¿no? La arteria carótida externa, o sea, el esposo hace su vida a nivel superficial, la esposa entra dentro del cráneo, hace su vida, pero como todo matrimonio, ¿no? Después de todas las peleas, llega un punto de encuentro, ¿no? Y se vuelve a reconciliar. La arteria carótida externa e interna se vuelven a unir a este nivel, a nivel de lo que es la región orbitaria. ¿Por qué? Porque la arteria carótida interna va a dar a este nivel la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, cuya principal función, ¿qué va a ser? Va a ser darle el aporte sanguíneo a la región orbitaria, ¿no? Y la arteria carótida externa, a partir de la arteria facial, como ustedes pueden ver acá, va a dar a este nivel un ramo nasal o angular interno, donde nuevamente se llega a anastomosa, con ramas de la carótida externa. Entonces llega un punto de encuentro donde sí, evidente, llegan a anastomosarse ambas arterias. Acá está, ¿no? La arteria carótida interna, con sus ramas colaterales en la cara, es la arteria oftálmica y sus colaterales. Este mnemotécnico les había explicado, ¿no?, sobre cómo recordar las 7 ramas de la arteria carótida externa. ¿Cuáles serán? Omar. ¿Cuál era el mnemotécnico? ¿El mnemotécnico? Ah, pero aquí está. Tili, Fafa, Oaupa. Tili, Fafa, Oaupa. Solamente son las iniciales, ¿no?, de estas 7 ramas colaterales. Y las ramas terminales, su mnemotécnico es tema. La temporal superficial y la arteria maxilar interna. Así se van a recordar bien de los ramos de la arteria carótida externa. Las arterias subclavias, ¿dónde se dirigen? Miembros superiores. ¿Dónde? Miembros superiores. Eso, a los miembros superiores, ¿no?, a la mano. Aquí está, miren. La arteria subclavia izquierda y la arteria subclavia derecha. Pero ambas arterias comparten un origen diferente, ¿verdad? La arteria subclavia derecha, ¿rama de qué arteria es? Tronco brachiocefálico. Muy bien, tronco arterial brachiocefálico. Sin embargo, que la subclavia izquierda es una rama del callado de la aorta, ¿no? Bien, la arteria subclavia a su vez da ramas colaterales y rama terminal. Todas estas de acá corresponden a las ramas colaterales. La arteria vertebral, el tronco tiroideo cervical, donde emerge la tiroidea inferior, la cervical ascendente, supraescapular, la arteria cervical transversa,
Todos estos van en inmediaciones de la región cervical. El tronco costocervical, la arteria cervical profunda, arteria intercostal suprema, arteria dorsal de la escápula, arteria torácica interna. Entonces, ramos colaterales de la sutura. Y como ramo terminal, va a la arteria axilar. ¿No? Si ustedes ven, cada una de estas arterias tiene su nombre de acuerdo a la región donde está destinada. Ejemplo, tiroide inferior. A este nivel que tenemos la glándula tiroides. Aquí está, ¿no? La glándula tiroides. Tenemos aquí el cartílago tiroides, que hasta el cartílago tiroides, el hueso ioides, la membrana tiroidea, etc., ¿no? Toda la región tiroidea. Si le está indicando como la arteria tiroidea inferior, pues hay arterias que van a estar destinadas a irrigar la porción inferior, de la glándula tiroidea, así de sencillos. Dorsal de la escápula. ¿Qué es la escápula? El omóplato. Entonces va a haber una arteria que va a ir en su recorrido a irrigar la cara posterior del hombro. Torácica interna, o sea que hay arterias que estarían internamente. ¿Para qué? Para estar destinadas a irrigar intercostalmente a la región torácica, etc. Entonces, estas de acá van de acuerdo a la región donde se dirige. La axilar, obviamente la región axilar, ¿no? De estas, muy importante en odontología tomar en cuenta esta arteria, la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Justamente en la región desde la C1 hasta la C7, las arterias cervicales, a nivel de las apófisis transversas, contienen un orificio vertebral. Ese orificio vertebral da paso a esta arteria vertebral. Miren, acá está después al último lo que es el atlas. El atlas también le va a dar un orificio vertebral. Aquí está, miren. Después de eso, ambas van a penetrar el orificio magno u occipital. En el orificio occipital, estas dos arterias vertebrales se van a unir en una arteria, que es la arteria basilar. ¿Recuerdan de eso? En la apófisis basilar del occipital se encontraba el canal basilar, por donde pasa la arteria basilar. Ahora vean de dónde tiene ese origen esa arteria. No había sido nada más que la anastomosis o la unión de las dos arterias vertebrales. Y la arteria vertebral había sido una rama colateral de la arteria subclavia. Esta arteria basilar va a formar conjuntamente la arteria carótida interna, estarían destinadas a irrigar todo lo que es la superficie endocranial, llámese encéfalo, ¿no? Dura madre, también igual las meninges, ¿qué más? Toda la superficie endocranial. Estas dos arterias, tanto la carótida interna como las arterias vertebrales, ¿ok? Pero ahí tiene su origen. La basilar, entonces. La arteria basilar es rama de las dos vertebrales. Ya, pero irrigaría la parte posterior, ¿no? Sí, la parte posterior. Aquí, miren, se une, miren, esta parte de acá, y va a formar el polígono arterial de Willis. Ahí está, ¿no? El polígono arterial. Y notan de este polígono sale varias ramitas colaterales. Las arterias cerebrales, anterior, media, posterior, profunda,
la superficial, etc. Y eso es lo que conseguimos. Ya. Arteria subclavia izquierda. Arteria carótida primitiva izquierda. La arteria carótida común también se denomina. Miren, esta arteria común no tiene ninguna rama colateral, solo va a dar dos ramas terminales. ¿A qué nivel va a dar estas dos ramas terminales? A nivel del borde superior del cartílago tiroides. Miren, a este nivel. Y de ahí dar sus dos ramas terminales, carótida externa y carótida interna. Algo que es importante reconocer a nivel de esta bifurcación es que encontramos dos estructuras importantes, que es el glomo carotidio o corpúsculo carotidio y el seno carotidio. Ya sé. Cortes. Sí, algo no lo están entendiendo, van a decir por gracias. El seno carotidio está a nivel de la base de la arteria carótida interna. ¿Ya? No es nada más que un ensanchamiento a este nivel. Se abona. Y el corpúsculo carotidio se encuentra entre las dos arterias y forma como un pulpo, un corpúsculo así de esta forma. Acá está la arteria carótida externa, ¿no? Este de acá es un quimioreceptor. Y el seno carotidio, es un paro. Entonces tenemos un corpúsculo carotidio y un seno carotidio. ¿Okay? ¿Por qué es relevante saber esto? Porque el corpúsculo carotidio, a partir de las finas terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo, va a regularizar la química de la sangre. ¿Ya? Ahí se regulariza la química de la sangre. Entonces, cuando hay deficiencia de oxígeno o algunos electrolitos que caracterizan los elementos formes de la sangre, si hay una irregularidad, los receptores nerviosos llegan acá para dar una orden de regularización. ¿Entienden? Vasoreceptor, ¿qué significa un vasoreceptor?
va a regular la presión, como también la temperatura. ¿De qué? De la sangre. La presión y la temperatura de la sangre. Entonces, detalles tan pequeñitos y finos a este nivel regularizan semejante situación en la sangre de manera general. ¿Okay? ¿De dónde viene el nombre carotidio? ¿Por qué se les ha dado el nombre carotidio? ¿Qué significa carotidio? Sueño. ¿No querés colorear? Ya sé. ¿No que te han coloreado? ¿No que te han cogoteado? ¿Ok? Al Mateo sí. Tú eres de calle. No a mí, pero yo sí. O vos has cogoteado. Eso sí que decir que sí. ¿A ti nunca te han dado una cogoteada? ¿Un asalto? No sé cómo yo. A mí las veces me han cogoteado. Cuando estaba de calle, cuando los agarran del cuello, los apretan, ¿qué es lo que pasa? Se desmayan. Es un desmayo temporal o permanente, depende de cómo está la cogoteada. Rayos en el pecho, tú. O cuando los ahorcan, apretan el cuello y directamente hay un síntoma, un desvanecimiento del conocimiento. En artes marciales, karate, hay una técnica que es para defensa personal. Que cuando una persona está así o una persona agarra a otra persona así, solamente levantas esta parte y das un golpe en esta parte de aquí. ¡Pah! Y es dependiendo del golpe, la regularización del golpe, a qué nivel le des. Ya. Y hace que esa persona se desmaye. Se desmaya temporalmente, Sí. ¿cierto? Entonces de ahí viene el nombre de karate. Porque cuando provocamos el apretamiento a nivel de la arteria con eso compañera, entonces directamente la persona entra en sueño. ¿Ok? Entonces de ahí viene. Yo me recuerdo una vez, pero chistoso, estaba con mi pareja, nos iba a bailar chuta. Y recogiendo, ¿no? Villadores, ¿no? Estaban recogiendo, mareaditos, ambos. Cuando nos damos la vuelta para cruzar la calle, entonces nos agarran y nos cogotean los dos. A mí me agarran el cuello, entonces yo colocaba mi mano así y le estaba ganando. La situación es que después me amarran con una soga. Y cómo no, en la desesperación de querer equilibrar, yo veo a mi pareja lo mismo le estaban haciendo. Estaban haciendo lo mismo. Y yo me plancha. Me han hecho deshacer como siempre. Y más bien no pasó nada grave porque tal vez se hubieran aprovechado hasta sexualmente de mi pareja, ¿no? Que nos quitaron todos, hablar y etcétera, sin nada. Igual sus pendientes de oro y toda la situación, más bien hasta ahí nomás. Pero fue una experiencia bastante fea, traumática. ¿Por qué? Porque nos quitaron todo. Se les puede pasar la mano y es el permanente sueño, ¿no? Mario paró en el alto. Ay, qué ejemplo. Química empieza así, con la Q. Y como hemos dicho que esto era un corpúsculo carotídeo, químico de la sangre. Seno carotídeo es así, ¿no? Ovaro receptor, tiene su pancita, la B. Entonces, esto es como si yo le colocara así una B.
barros. Así me recuerda anatomía. Poniéndolas en cositas petaditas para recordarme mejor. No voy a comer eso cuando lo maren cerca. Ya. La arteria carótida interna, entonces, miren, correspondería a esta arteria, que en un trayecto es más posterior que la carótida externa. No da ningún ramo, llega a este nivel, y miren cómo va a dar sus ramos. Si ustedes se dan de cuenta, a este nivel va a surcar por donde, una vez que entra por el hueso temporal. ¿Recuerdan en el hueso esfenoides hemos hablado del seno cavernoso? El hecho que el seno cavernoso atraviesa hacia la carótida interna. Se zafa del seno cavernoso y va a dar a la arteria oftálmica, las arterias cerebrales anteriores. Ustedes podrán ver. ¿Qué creen que es esto? Radiografía. La radiografía muestra más que todo tejido denso, que es el hueso. Lo vamos a mostrar radiolúcido y radiopaco. Radiolúcido quiere decir la parte oscura. Radiopaco, la parte blanca, porque se ve en blanco y negro, ¿no? La parte más blanca, entonces radiopaco. Pero aquí que vemos un hueso. Aquí lo que estoy viendo es el trayecto, miren, de la arteria. ¿Qué es entonces esto? Un angiograma. Un angiograma. Este angiograma se lo realiza cuando nosotros inyectamos, ¿no?, una solución química dentro de lo que es la arteria. Y se va a tensionar y se hace evidente mediante un angiograma. Para observar el trayecto, la relación, si hay de repente una inflamación en la arteria. Entonces, para eso lo sirve. Ahí está nuevamente la imagen, la arteria carótida interna. Abuelo, ¿qué arteria es esta? Esa es la arteria carótida interna. No. Yo sé. Ya es la arteria subclaviana y esta arteria. La arteria vertebral. ¿Arteria? Vertebral. Vertebral. No, la arteria vertebral. Rama de la subclaviana. Arteria carótida interna. La arteria vertebral pasa por el agujero magno. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque miren, la arteria vertebral pasa por acá como la arteria basilar y se va a unir con la arteria carótida interna. Aquí forma el polígono arterial de Willis, que se indica. Y estas dos arterias son las encargadas de la irrigación mayoritaria de la superficie endocraniana. La arteria oftálmica, rama colateral de la arteria carótida interna, va a emitir estas ramas colaterales y también va a emitir estas ramas terminales.
¿Por dónde ingresa la arteria oftálmica? En los huesos esfenoides. El orificio óptico. El óptico. El agujero óptico acompañado del nervio óptico, ¿no? La arteria oftálmica. Y una vez que ingresa por el agujero óptico, miren cómo va a dar sus ramos. Está la arteria central de la retina, la arteria lagrimal, ya se imaginarán, ¿no? La arteria lagrimal, glándula lagrimal. Las arterias ciliares cortas y largas, que estas dos van así. La central de la retina sería esta de acá, las ciliares largas serían estas dos de acá, las largas, las cortas son estas de acá. La arteria supraorbitaria. ¿Por dónde pasa la arteria supraorbitaria? Por el agujero Supraorbitario. supraorbital, ¿no? Las arterias musculares superior e inferior, que estarían por encima del recto superior y del recto inferior. Las arterias etmoidales anteriores, que corresponden a esta, y se recordarán del hueso etmoides, ¿no? Etmoidales anteriores. La arteria palpebral superior, esta de acá, que van a la región del párpado superior. Las arterias supratroncleares, encima de la troclea, de la polea de reflexión del oblicuo mayor. Y la arteria terminal, que sería la arteria dorsal de la nariz, dorso de la nariz, donde justamente se van a astomosar en esta parte con la arteria facial. Se dan de cuenta que importante ha sido tener base de osteología. Si no sé osteología, es muy verde para mí reconocer. Por eso, si saben hueso, osteología, ya saben lo demás. Ochómetros, relacionar, nada más. Entonces, estas entonces serían las ramas colaterales y terminales de la arteria oftálmica. La oftálmica, ¿qué es? La rama de la arteria Carótida interna. carótida interna. Sí. Ay, no, no se puede foto. Ah, no, a esto, no, sí, eso. O sea, pensé que me señalaba. En esta imagen podemos observar, miren, al nervio óptico acompañado de la arteria oftálmica, y gran parte de sus ramas colaterales y terminales estarían a nivel de la bóveda, ¿no? A nivel de la bóveda de la fosa orbital. Estos ramos, como ser la arteria lagrimal, la arteria, ¿esta qué sería? Supraorbitario. SO, supraorbitaria, ST, supratronclear, la dorsal de la nariz. Entonces, estas arterias al final llegan a anastomosarse con qué? Con ramas de la arteria carótida externa. Por eso es que el sinapsis, la anastomosis, ¿no?, de estas arterias van referidas con la arteria oftálmica, principalmente con la carótida externa. ¿Okay? Esta arteria, ¿qué es la arteria seria? Si esta es la supraorbitaria, esta es la infraorbitaria. La infraorbitaria también va a dar ramos terminales que se van a anastomosar también. Así que vamos a ver la nariz, las arterias nasales, acá.
Cigomático facial. Eso, cigomático facial, ZF, ¿no? La cigomático facial también lo hace más nastomosal a este nivel, ¿eh? Con las arterias animales, etc. Entonces, unas con otras llegan a unirse a nastomosar. Aquí en la fosa orbital estamos observando, miren, el músculo recto superior, recto interno, externo, inferior, oblicuo mayor, oblicuo menor. Vean la relación de la arteria oftálmica con los músculos. Aquí en esta imagen se le ha quitado la bóveda o el techo de la fosa orbitaria para ver también igual el recorrido de la arteria oftálmica. Aquí podemos observar, miren, la arteria etmoidal anterior. Esta también igual que no está, es la arteria etmoidal posterior. La arteria supraorbitaria, la arteria lacrimal. En la vista lateral de la misma forma. Está la arteria lacrimal. En estas diferentes imágenes podemos observar estos recorridos, ¿no? A ver, ¿qué arteria es esta? Esa es la arteria. Esa es la arteria. A ver, esta de acá. La supraorbital. Eso, sin miedo, la arteria supraorbitaria. ¿Y esta de acá? Supratrochlear. Vean que ambas arterias, tanto la arteria supratrochlear y la supraorbitaria, son las encargadas de la irrigación de la frente. La infratrochlear, que sería esta de acá, va a irrigar lo que es la base de la nariz, o el dorsal de la nariz, ¿no? Aquí está, ¿no? La arteria dorsal de la nariz. Todas estas se conocen sido ramas de la arteria oftálmica. Nuevamente, la supratrochlear, la supraorbitaria, acá encontramos a la arteria temporal superficial con su ramo frontal, su ramo varietal. Acá podemos observar la arteria auricular posterior y la arteria occipital. Esta que corresponde a la región epicraniana o fronto occipital. Pueden observar en esta imagen, miren, cómo unas con otras se anastomosan. En la región orbitaria de la misma forma. Aquí está, miren, la arteria facial, la arteria infraorbitaria, la arteria cigomático facial, también igual como se anastomosan unas con otras. ¿Con qué ramos? Con ramos de la oftálmica, ¿no? De la oftálmica. La supraorbitaria, la supratrochlear. ¿Qué es Anastomosis. Unido. De arteria. Anastomosis. ¿Dónde estamos observando la anastomosis? Mira, la supraorbitaria, la supratrochlear. Este punto de unión es este, una anastomosis arterial. La dorsal de la nariz con la infraorbitaria, puntos de unión. La cigomático facial con la lagrimal, de la misma forma, puntos de unión. Se anastomosan. En los nervios, ¿qué hablan? ¿Qué términos hablan? Sinapsis. Sinapsis. Pero esto es un término nervioso, ¿no?
¿Es igual unión? Esta Unión de nervios. es el sinapsis. Esto sería unión de arterias y venas. Unión de arterias. Muy bien, bien. Arterias y venas. Bien. Sí tienen que ser inquietos, tal vez lo estoy fumando bien. Tienen que preguntar. Sinostosis, entonces llegaría a ser unión de los huesos. Igual. Una unión verdadera. Tú sabes cuando los huesos se unen entre sí a partir de articulaciones. Hay en las articulaciones sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Pero el término de sinostosis lo hemos adecuado a una unión verdadera. Ejemplo, sínfisis mentoniana, las dos partes de la mandíbula. Acá, ¿qué era acá? La sutura metópica, unión del frontal. El occipital con el esfenoides, igual, una sinostosis verdadera, que une a ambos huesos, pero no hay esa separación. ¿Vale? Sinostosis. Esto que sí es importante reconocerlo, miren, como la arteria etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que ambos son ramas, ¿no? De la arteria oftálmica, acá está, miren. Etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que se dirigen desde la fosa orbitaria hacia las fosas nasales. Por eso es que las fosas nasales son bien irrigadas. Acá encuentro también, miren, la arteria, pero esto, ojo, rama de la arteria carotídea externa, la arteria maxilar. La arteria maxilar interna va a dar también ramos nasales. Y estos ramos nasales se van a separar en dos, en tanto nasal interno como el nasal externo. ¿Con qué se anastomosa? Con las etmoidales anterior y posterior. Aquí está. Esta corresponde a la pared lateral de las fosas nasales. Y esta, la pared medial. Por eso es que cuando hay una epistaxis, ¿qué es una epistaxis? ¿Qué es? Sangrado de la nariz. Epistaxis. ¿Qué personas o qué pacientes tienen epistaxis comúnmente? Las personas que sufren de presión alta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se rompe estas finas terminaciones arteriales. Por eso es que tienen epistaxis. ¿De dónde proviene el sangrado de la nariz? Ya está bien. Puede ser de la etmoidal anterior, etmoidal posterior, ramos nasales de la arteria maxilar interna. Así es, ¿ok? Carótida externa. La arteria carótida externa, miren, nace a partir del borde superior del cartílago tiroides, hace un trayecto ascendente hacia arriba hasta ubicar el cuello de la mandíbula. A nivel del cuello de la mandíbula van a dar sus dos ramos terminales, que es temporal superficial, que acá se encuentra, miren, la arteria temporal superficial, que estaría en la
parte superficial de la poneurosis temporal. Ahí se ubica. La maxilar interna que recorre lo que es la fosa cigomática. A este nivel encuentra su ramo terminal, sus dos ramos terminales. Inicia acá y termina acá. En este trayecto, con un tronco principal, va a dar sus 7 ramas colaterales. Tilín, Fafá o Mao, ¿no? ¿Alguien puede reconocer esta imagen? ¿Qué es? La glándula parótida. Muy bien. Esta es la glándula parótida. Por la glándula parótida atraviesa el nervio facial, el séptimo par craneal. Este es un conducto de secreción salival, el conducto parótido. ¿Qué músculo sería, Joseph? Estamos hablando de glándula parótida. ¿Músculo? ¿Músculo? ¿Músculo parótido? El macetero, sí. Eso, el macetero, muy bien. El músculo macetero. Después observo por delante al músculo buccinador. Ya, músculo buccinador. ¿Por qué me doy cuenta que es el músculo buccinador? Porque el conducto parótido, el conducto externo, atraviesa el músculo buccinador, ¿no? Y aquí tengo una bolsa de grasa, que es la bolsa adiposa de Richard. Aquí está otro músculo. ¿Con qué músculo se inserta por detrás el buccinador? Constrictor superior de la faringe. Constrictor superior de la faringe. Y aquí se encontraría el ligamento pterigo mandibular. Si este es el macetero, esta es la rama ascendente, ¿no? La rama ascendente que estaría cortada, por donde pasa el van Mandibular. No. del tallo inferior. El van del tallo inferior. La vena, la arteria y la vena dentaria inferior. Y acá encontramos el músculo pterigoideo medial. Muy bien. Este que corresponde al músculo esternocleidomastoideo, ¿no? ¿Por qué les hacemos tanta referencia de esto? Porque aquí encuentro el paquete vasculonervioso profundo del cuello, ¿no? Esta que corresponde a la vena yugular interna, a la arteria carótida interna y a los 3 nervios que acompañan a estos 2 vasos. El 9, el 10 y el 11, ¿no? Que es el glosofaringio, el neumogástrico y el nervio espinal. Estos forman entonces el paquete vasculonervioso profundo. Okay. Tilín, Fafá o Aupa. Tenemos primeramente la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior a su vez da ramas colaterales y ramas terminales. Tiroidea. ¿A dónde te imaginas que va a dar su aporte sanguíneo? Omar? Sí, muy bien, a la glándula tiroidea. Muy bien. Entonces, miren, aquí está la arteria tiroidea. Se desprende de la carótida externa, hace su recorrido transversal y luego descendente hacia abajo para dar su aporte sanguíneo a la glándula tiroidea en su mitad superior. ¿Okay? En su mitad superior. Aquí está, ¿no? La arteria tiroidea superior. Entonces aquí encontramos las colaterales que serían la infraioidea, que sería esta de acá. Esta es la membrana tiroidea, entonces va a entrar por la membrana
tiroidea, la arteria esternocleida mastoidea, ¿no? Que va a dar justamente su aporte al músculo esternocleido mastoideo, la arteria laringea superior, que corresponde a esta de acá. No, esta es la arteria cricotiroidea, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí encontramos el cartílago cricoides y nada más que la unión de ambos es la membrana cricotiroidea y también el músculo cricotiroideo, entonces se va a destinar a esta parte de acá. Ahí está. Las ramas terminales es anterior, lateral y posterior. Anterior, lateral y posterior. Sus ramas terminales. ¿Qué músculo es esta de acá? Dice. Prácticamente el cuello está así, ¿no? Esternocleido. Ese es el cuello. ¿Qué? Este es el homotiroideo. Pero este de acá. Platisma o cutáneo del cuello. Platisma es este músculo. ¿Ven? No. ¿No? Eso está funcionando, clarito y gráfico, ¿no? ¿Notan? ¿Desde dónde viene? Desde lo que es la clavícula hasta la mandíbula, miren. ¿Vale? Eso es el músculo platisma o cutáneo del cuello. ¿Por qué cutáneo? Porque está debajo de la dermis. ¿No? Músculo bastante ancho, plano, delgado. Este sí es el músculo esternocleidomastoideo. Quitamos al esternocleidomastoideo, nos quedamos con el homotiroideo, el oblicuo. ¿No? Y este de acá recto es el externo tiroideo, muy bien, o esternocleido tiroideo. Hasta acá, el tiro tiroideo. Entonces, cuando ustedes quieren realizar la palpación de la arteria carótida, ¿dónde realizan? A nivel del borde anterior. A este nivel. ¿No? El borde anterior del músculo más el. Entonces, ¿a qué arteria estarían realizando la palpación? Carótida externa. ¿No? Arteria carótida externa. La arteria carótida interna no, porque este músculo está tapando la arteria carótida primitiva. O sea, la arteria carótida externa. ¿Pero a qué nivel realizan la palpación? A nivel del borde anterior del músculo, esternocleido mastoideo. Eso siempre es una pregunta. Todos tocan, pero no es tocar a cualquier lado. Y si ustedes son bien detallistas en poder realizar la inspección del músculo esternocleido mastoideo, ya pueden ubicarlo, ¿no? Acá, ahí está, en el borde anterior del músculo esternocleido mastoideo. Entonces ahí está la arteria tiroidea superior, que sería esta. Tilín. Eso es tilín. Vale, tilín. La arteria lingual. ¿A dónde se va a dirigir? Lengua. En su trayecto para tener como punto principal
irrigar a la lengua, va a dar estas ramas colaterales. La supraioidea y la arteria dorsal de la lengua. Y como ramas terminales, va a dar a la arteria sublingual y a la arteria profunda de la lengua. Supraioidea. ¿Esta qué arteria sería? Dice. Infraioidea. No, espera. Tiro. La arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior. Esta de acá, por encima de la arteria tiroidea superior, estaría la arteria lingual. En este trayecto es donde da esos ramos. La arteria supraioidea, ¿no? Es esta de acá. Supraioidea. ¿No? ¿Qué músculo es el que estamos cortando? Que se inserta en el asta mayor del hueso ioides. Iogloso. Eso, el músculo iogloso. ¿No? Entonces, va a ir a irrigar principalmente este músculo, ¿no? Al músculo iogloso. Ahora, indica dorsal de la lengua, la arteria dorsal de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cara sería esta de acá? La cara ventral. Y la cara dorsal estaría por detrás. Entonces va a ir a irrigar la superficie, la cara superior, la cara dorsal de la lengua, esta parte. Sublingual, ¿qué quiere decir sub? Debajo de la lengua. Entonces corresponde a esta arteria, la que va a encargarse de irrigar el piso de la boca. Y la arteria profunda de la lengua, como rama terminal, correspondería a esta. En la cara ventral, si ustedes pueden observar en el espejo y llevar la punta de la nariz al paladar, van a observar que esta zona de acá corresponde a las venas y a las arterias raninas. Entonces ahí estaría terminando esta arteria, la arteria profunda de la lengua. Tilín, fa, faringea ascendente. ¿Qué es la faringe? ¿Qué le entienden con faringe? Conducto. Zona de esófago. Porque hablamos del constrictor superior de la faringe, constrictor medio de la faringe. ¿Qué es la faringe? La faringe es la primera porción del aparato respiratorio. ¿Ya? La primera porción es el tubo respiratorio. Ese tubo respiratorio se comunica con la nariz, la boca, con la laringe. Por eso las tres porciones tienen la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La primera porción del tubo respiratorio, esa es la faringe. Entonces tenemos una faringe ascendente. En su trayecto va a emitir como ramas colaterales a la arteria faringea inferior, a las prevertebrales, a la arteria timpánica inferior. Como rama terminal, la meningia posterior. Bastante interesante, ¿no? Miren,
Nosotros nos imaginaríamos por el nombre que solamente va a la faringe, pero no, también va a dar ramos prevertebrales. Pre, ¿qué significa pre? Adelante de las vértebras. La timpánica inferior, la timpánica, ¿bien? No tiene nada que ver con el nombre, ¿no? Pero va a dar también unos ramos hacia el oído medio, a la caja del tímpano. Y como rama terminar a la meningea posterior, acompañando lo que es a la arteria meningea. Aquí está, miren. Arteria carotídea externa, arteria tiroidea superior, arteria lingual y la faringea ascendente. Miren cómo se dirige hacia arriba, ascendentemente. Miren. Y acá va a dar su ramo, que este sería la meningia posterior, ¿no? Entonces, miren, en este trayecto va a dar todos estos ramos que nos hacen. Faringea inferior, prevertebral y timpánica. Ahí está. Esto es importante. La arteria facial, también llamado como la arteria maxilar externa. Arteria facial, o también llamado como maxilar externa. ¿Qué? ¿O quiere un break? ¿Ya? Un break, ¿verdad? Esto es lo que digo yo. No se queden dormidos.